esta mañana, gracias por acordarse de los, como dice la palabra, de los que están enfermos. Uh-huh. Cuando escuchaba que Fernán me presentaba y ponía la música de Unción Tropical con tanta alegría y con tanto gozo, pues es como pensar si estuviera ahí sentado, pero no es una realidad, ¿verdad? No estoy ahí sentado, estoy vía telefónica, estoy acostado en una cama, estoy con dolor ahora mismo, con medicamentos, pues si me escuchan así, pues es que estoy con medicamentos para poder llevar el dolor. Y bueno, pues sí, hace aproximadamente 2 meses, esto comenzó en el mes de enero, luego de haber recibido la famosa cosa esta que está andando por ahí, el COVID que me dio también. Y bueno, pues lo pasamos, gracias a Dios, muy bien. No me dio ningún tipo no me causó daño, pero ya venía por varios años luchando con un dolorcito en la espalda baja. Y bueno, pues como todo boricua y como todo guerrero, así como me dijo Juan, pues bueno, me levantaba y me tomaba cualquier medicamento y seguía hacia adelante y seguía trabajando y seguía pues llevando el pastorado, ¿verdad? Pero llegó un momento dado que el cuerpo pues el cuerpo comienza a hablarte y tú te comienzas a sentir raro, ¿verdad? Y bueno, pues a finales de octubre, principios de noviembre, comienzo a sentir este dolor un poco intenso en la espalda baja. Y bueno, pues vuelvo otra vez a la tradición de tomarse unos medicamentos, de uno puyarse acá, ponerse una inyección acá. Pero vi que no me funcionó. Y el dolor se seguía intensificando. Pasé unas navidades muy, muy, muy difíciles porque pues por primera vez en 48 años, pues pasé unas navidades muy difíciles porque pues las pasé con mucho dolor, yendo a diferentes doctores, desde quiropráctico, fisiatra, y bueno, pues el dolor persistía. Y no fue hasta que todavía recuerdo el 6 de enero, ahí pues llegué a la cumbre de lo que fue un dolor tan intenso, pues que no me pude parar de la cama. Y eso pues me preocupó mucho y ahí comenzó, verdaderamente ahí comenzó pues un proceso muy fuerte en mi vida personal, en mi vida ministerial. Bueno, pues donde me logro ver postrado en una cama, literalmente, sin poderme parar, sin poder caminar. Y bueno, ha sido muy fuerte, ¿verdad? Lo último que me negaba era pues sentarme en una silla de ruedas, pues por la fe, ¿verdad?, que nosotros siempre profesamos y por la fe que nosotros tenemos. Pues siempre le decía a mi amada reina, a la pastora Yari, le decía: mi amor, yo no me quiero sentar en una silla de ruedas, no quiero, pero cuando llegan los procesos a nuestra vida, ¿verdad?, cuando llegan estos tipos de quebranto, cuando llegan estos tratos de Dios a nuestra vida, pues nosotros tenemos que simplemente rendirnos en las manos del Señor y dejar que Él siga moldeando nuestra vida. Y bueno, pues fue bien difícil, ¿verdad?, sentarme en una silla de rueda y verme tan impotente, tener que depender de otra persona para poderme mover. Pero bueno, aquí estamos. En tu caso, aquí nos ha traído el Señor. En tu caso específicamente, lo que más tienes afectadito, que te tiene con ese dolor,
e inmovilizado son los discos en tu espalda. Correcto. Lo que le llaman el disco de la L5, la L4, están lastimados bastante y me tienen el nervio pillado, y por ende pues el nervio ciático corre por la pierna izquierda, y pues eso es lo que me tiene el pie prácticamente inmovilizado, y es un dolor, pues en los que han padecido de eso son los únicos que saben. Para eso no hay cirugía. Sí, hay muchísimos tratamientos, Moraima. Ajá. Cuando se tratan a tiempo, pues el paciente pues tiene éxito, ¿verdad? Porque tú lo puedes corregir a tiempo, y hay terapias, hay muchísimas cosas, medicinas alternativas donde pues, pero en mi caso pues no pasó así. En mi caso pues uno con el hoy y mañana, y uno sigue trabajando, y uno sigue dándose y dándose y dándose. Y esto también es una lección también que Dios ha permitido, porque hay muchos pastores y bueno, pues lo quiero verbalizar así, ¿verdad? Por la experiencia que ya tengo. Hay muchos pastores que se dan y se dan y se dan y se dan, y seguimos trabajando y seguimos dando y dando y dando, y no sabemos que somos un cuerpo, que somos humanos. Y bueno, pues a veces Dios permite estas cosas en nuestra vida para reflexionar, para poder valorar mucho más las cosas. En mi caso pues ha sido un trato muy especial donde pues y quiero públicamente agradecer de verdad a una esposa que tengo, a una mujer, a una mujer de Dios tan especial, que es mi esposa Yari, que se ha convertido en una, aparte de que ha tenido que tomar el reto de estar al frente de la iglesia, de las dos iglesias, tanto de San Juan como de Aybonito, fruto de la vid, y todos los pastores que tenemos, ¿verdad? La plantilla de pastores, el cuerpo de pastores que tenemos, pero en especial a mi esposa, la pastora Yari, porque bueno, pues poderla ver ahí mano a mano conmigo, de verdad que es una bendición, ¿verdad? Poder tener esposas idóneas que estén al lado de uno, y eso es una bendición. Felo, como parte de la lección que tú dices que estás internalizando, y para que cualquiera que nos escuche, sea líder, pastor o cualquier oyente, ¿verdad? Que no esté en posiciones de liderato a nivel eclesiástico, pero que a veces el cuerpo nos envía ciertas señales y las ignoramos, como tú muy bien decías, que te sigues dando, que te sigues gastando, que sigues para adelante. ¿Desde cuándo tú estabas ignorando, más o menos, si has logrado pensar esta molestia en tu espalda, que la resolvías con 2 Panadol, con 2 Tylenol, con Advil para el dolor, un antiinflamatorio tal vez, y seguías para adelante? ¿Cuánto tiempo le diste izquierda a esta señal que el cuerpo te estaba enviando? Mira, esa pregunta es muy sabia, Juan, en esta mañana, para los que nos están escuchando, porque yo llevo años, te puedo decir, mucho más de 4, 5, 6 años, con esta molestia, con el famoso jalón, con el famoso que me tranqué, que no me pude levantar, y bueno, pues de cada cierto tiempo en el año, o un año y medio, pues me daba el famoso jalón, el trancazo, que me tranqué, que no me pude levantar. Y ya eso es el cuerpo que te está hablando. Ya eso era, si hubiese trabajado eso en ese momento, o lo hubiese atacado con años de anterioridad, pues no me hubiese pasado lo que estoy pasando ahora. Pero el cuerpo te viene hablando, del cuerpo te viene, pues decimos nosotros, pasando factura. Pues imagínate, yo desde
desde los 13 años yo estuve en la música secular y bueno, pues yo duré muchos años trabajando parado también. Era el güirero de Grupo Manía y bueno, pues las noches, tantas trasnoches que pasé tocando parado y eso de día y noche, me convierto al Señor y sigo en la rueda, sigo viajando. Estos ministros que viajan mucho, en un momento que nosotros viajamos mucho en Unción Tropical también, pues recuerdo que la cuestión de coger aviones, montarte, bajarte, claro, maletas, cargar maletas, hoteles y todo eso. Y bueno, pues son años que ya el cuerpo viene con tanto trabajo y tanta carga arriba que en algún momento dado te comienzan a pasar factura. En tu caso, la próxima semana te intervienen, vamos a estar orando por ti, le pedimos al pueblo que te ama, que te conoce, que ha sido bendecido con la música de Unción Tropical, que te cubra en las oraciones, porque ya tu caso, pues, el paso que queda es que te intervengan para tratar es prótesis en este caso que te van a poner de los discos, Felo. Mira, gracias al Señor, dentro de la misericordia de Dios, ¿verdad? Lo digo así porque, bueno, para el efecto del trabajo que hago, que todo el mundo sabe, y para el dolor que tengo y lo que reflejó el MRI, gracias al Señor no me tienen que sustituir en ningún disco porque llegué a tiempo. Gracias a Dios por eso, porque si no hubiese sido mucho peor. En este caso, pues, como tú bien dices, Juan, fue lo último que fui. Pues tal vez dentro de la fe que tenemos y profesamos, y sigo profesando, todavía es la hora que, bueno, pues sí, me tiene que intervenir este próximo miércoles y bueno, pues hay un batallón de gente que está orando, tanto mi apóstol Angélica Calvetti, desde la iglesia, desde los pastores, amigos, hermanos, que están orando por mí, ¿verdad?, por la salud. En medio de todo, pues yo sigo creyendo que el ángel de Jehová me puede visitar y no tener que entrar a esa sala de operación, ¿verdad? Lo creo fielmente. Como que también puedo creer que Dios va a usar a los médicos para poderme y que todo salga bien. Pues en mi caso me tienen que descomprimir, es una operación que se llama la septomía, donde me descomprimen el nervio, me sacan parte de la hernia discal y me tienen que eliminar parte del hueso donde está el nervio pillado. Una operación no es tan complicada, gracias al Señor, una operación simple, pero yo digo que cuando le bregan con el cuerpo a uno, pues ya pues estamos en las manos del Señor, cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? En este caso, pues es una operación simple y sé que el doctor me dice, mira, no corres peligro y gloria a Dios por eso, pero en medio de todo, pues me siento en paz, estoy tranquilo. Lo que le quiero transmitir en esta mañana a la radio escucha es que los pastores y los ministros y esa gente que vemos en las plataformas, que estamos ministrando, que estamos dando, que nos gastamos día y noche, que sacamos tiempo durante la semana para poder buscar una revelación, buscar maná fresco para impartirle a la congregación. Somos de carne y hueso. Eso es. Somos humanos, somos padres, somos hijos, somos amigos y no somos robots. No somos una pieza automática que nos paran todos los domingos ahí a dar un sermón. No, somos seres humanos, somos gente que nos quebrantamos. Exacto. Y en estos momentos de quebranto es literalmente donde
a veces uno, pues, lo tiene que decir. A veces ahí es donde uno se da cuenta quién es quién. Y a veces, pues, en estos días hablaba con Pastor René y hablaba con Mickey, con Nincy, que han sido gente muy linda, que han estado a la par conmigo, Rafa Morales, bueno, en fin, muchos amigos que han estado al pendiente. Uh-huh. Y cuando uno se encuentra así, hay momentos que, pues, uno llora, uno se quebranta, uno a veces pelea con Dios, le dice: Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué tú quieres hacer conmigo aquí? Pero es bien gratificante cuando uno puede sentir una llamada, un texto, un mensaje de amigos, de colegas. Eso es lo que me da a entender, es que en algún momento esa persona que me llama o esa persona que está conmigo ahí, pues en algún momento fue importante para él o lo impacté tal vez con la música o con una predicación. Y lo que le pido es oración, ¿verdad? Gracias por este tiempo, gracias por acordarse de mí. Y bueno, pues esto es lo que me da mucha alegría en esta mañana, de verdad, de seguir hacia adelante. Amén. Ve en paz esa cirugía, pastor, ve en paz, porque sabemos que todo va a estar bien, y según lo hizo con Luis Santiago, que era una operación bien delicada, nuestro querido cantante lo hará contigo, y volveremos a ver a este pastor en los residenciales, andando para arriba y para abajo. Esa es mi fe, eso mismo. Así que para adelante, pastor. Te queremos mucho. Le dije al doctor que cuando me operara con estos cierros, le dije al doctor, doctor, cuando me esté operando, se va a llevar un poquito de W40 y me va a echar en todos los demás discos. Muy bien. Ahí está. Cuando termine la operación, poder merenguear más. Eso es. Pastor Felo, te queremos, papá, oramos así por ti. Mismo. Tenemos a René, de hecho, en la otra línea. Y escúchate un ratito a tu compañero que también está, tú sabes, pasando un momentito difícil. Tenemos a René por ahí ya en la línea. Sí, bendiciones, está René. ready. Aquí está. Aló, familia, ¿cómo estamos? Muy bien, qué bueno escucharte, campeón. Y yo más todavía ustedes, estoy aquí acuartelado. Acuartelado también, como está nuestro hermano Felo, como está William Adorno, el gerente de Triunfo, nuestra colega, amigo personal, pasando momentitos difíciles, ¿verdad?, de salud que llegan de momento. René, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, hoy me siento mejor definitivamente que ayer. Ayer fue mi primera cita con el cirujano. Entonces, no me está entrando una llamada aquí, ¿no? Aló, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Estamos aquí. Sí, que a esta hora le da a la gente con llamar. ¿Qué te dijo el cirujano? A ver, ayer. Pues mira, me quitaron los clips, todos los puntos. Está cicatrizando todo bien, pero no puedo durante todo este mes afirmar sobre esa área. Hasta que esa área ahí que ellos repararon no cree huesos. Entonces se selle bien. Yo, si algo bueno tengo, es que soy obediente. Exacto, sigues instrucciones. Lo que me pasó no fue por desobediente, fue por no saber por desesperarme, chico. Te cuento que yo estaba, sencillamente, habíamos ido al quiropráctico, todo bien. Fuimos a visitar un hermano de la iglesia que queríamos estar con él y orar con él y demás. En su crisis, Dios nos bendijo, salimos más fortalecidos en esa visita, porque hay veces que tú vas a visitar a alguien y sales fortalecido de la visita. Exacto. Así que llegué a mi casa con la intención de bañarme tempranito y acostarme a dormir. Y así lo hice, pero cuando iba a salir del baño no me abría la puerta, y intentamos 1000 cosas para abrir y nada. Así que
pues a rato estoy sentado así, miro la ventana y dije, pues me voy por la ventana. Porque otras veces había hecho ese ejercicio para hacer otras cosas en el baño. Okay. Pero esta vez realmente ignoré que el cuerpo cambia, que los movimientos no son los mismos. Y en Juan Carlos y los muchachos que están ahí, en nada. Yo estaba en el suelo ya, caí de 5 pies, caí sobre la cadera completa. Wow. O sea, caíste de lado, no caíste de pie, caíste de lado, de cadera. De cadera completamente. Y ahí es la fractura. Ahí es donde se descubre, aparte de la fractura, porque se me metió un hueso para la pelvis. Oh my God. Fue bien feo, pero ahí descubren que realmente descubren más el caso, porque las placas se dan cuenta el que te fue artritis, y yo no y tal vez como decía Felo al principio, el cuerpo te da señales, ciertas señales y tú las pasas por alto. Ajá. Y yo he estado con dolores de espalda y con molestias y demás, pero no sabía que tenía una artritis también invadiendo mi cuerpo ahí. Ajá. Sí, que esos huesos están más vulnerables todavía. Más vulnerable todavía. Ellos todavía tienen la intención de que en algún momento esa cadera completa sea reemplazada. Okay. Este cirujano que trabajó de médico, la oración de la gente, yo sé que Dios metió su mano ahí y en una sola operación repararon todo. Wow. Repararon todo. Ellos querían hacer esto en 2 sesiones, pero en una sola hicieron todo. Qué bueno. Wow. O sea que estás en plena recuperación, no puedes firmar ese ladito de tu cadera con la pierna durante un mes completito, René. Durante un mes completito. Y ya llevo aquí, bueno, casi 2 semanas y media. Y ahora me toca un mes más. Para empezar terapias. Para empezar y ver hasta qué tipo de terapia puedo empezar. Yo aquí en la cama muevo las piernas, hago mi movimiento, porque tú sabes que estas áreas tienen que totalmente estar en movimiento, porque si no se entumecen. Sí. Se atrofian, ajá. Entonces, pues estoy ahí y puedo, apoyándome, aprovecho para darle gracias a Dios por llamar, y de verdad que ha sido esencial, poniéndome inyecciones, haciendo cosas que estaban fuera de su alcance, pero yo doy gloria a Dios, de verdad que, como dice la canción que le escribí, no me equivoqué cuando la seleccioné. Poniendo inyecciones, wow, como hay que reinventarse. Hasta enfermera, o sea, esa es una faceta de las esposas también. Sí. Sí, no, tremendo. Las nenas se han botado, ellas me bañan. Nena, qué bien. Porque no puedo hacerlo por mí. Y lo que sí es, perdónenme. Sí, tranquilo, papá. Wow, estamos aquí, mi amor. Sí, tranquilo. Wow. Un abrazo. A cada rato que están trabajando conmigo, esto es lo que me pasa. Llorar. Para valorar lo que es la familia para uno. Es el primer frente de combate que tú tienes a tu lado. Exacto. Y la iglesia ha sido esencial. Uno no quisiera pasar por un momento como este para ver cuánto, para uno poder medir el amor de la gente. Exacto. Pero sí, yo estoy agradecido a Dios por todo usted y por todo. Y esperando esa restauración para ver lo que me quede por hacer. Pastor René, muy difícil para una persona tan ocupada, tan solicitada, tan activa, de repente en esa situación, que es una situación que vas a superar, claro está, pero ¿cómo describe el proceso de lidiar, verdad, con las preocupaciones de las cosas que querías hacer y no puedes, con la ansiedad, las emociones, las preocupaciones,
¿Cómo describes la manera en la que lo batallas desde tu cama? Mira, esto ha sido algo como que, si lo puedo decir, si el enemigo intentó hacer algo, ¿cómo es? Programó hacer algo, el cielo ya me había programado mi defensa, porque yo empezaba específicamente un tiempo de ayuno y comencé a escoger proverbios para leer, y a mí me ha hecho tanto bien, me ha hecho, pero te digo que lo he leído, pero en esta temporada, leer y releer el libro y volver otra vez y meditar en los consejos. Cuando viene a ver, se me pasa la noche y ya es hora de dormir. Y es lo más que te puedo decir, porque no tengo ni una varita mágica, ni el paso 1 y 2 para poder superar esta crisis. Ha sido leyendo proverbios, leyendo la Biblia, y en cada uno de esos consejos, que algunos tienen que ver con otras cosas, esperanza, aquello, la sabiduría, esto. Pero mira, la sabiduría es parte de lo que somos nosotros. Si no caminamos por ese camino de la sabiduría con nuestra frente en alto, de verdad que cometemos errores. Ahora, esa es la forma en que creo que estoy pasando este momento interesante. Mira, René, cuando yo me enteré de lo que te ocurrió, las canciones que tú cantas, que presumo que ahora son más rema en tu vida que nunca. No te rindas, aunque sientas que la vida se te acaba, solo tu gracia me ha sostenido, por ti estoy de pie, vivo enamorado de ti. Todas esas alabanzas a mí se me venían a la mente mientras oraba por ti, René. Aleluya. Pues yo estoy en esa, y ya mismo creo que me encuentro en condiciones para que me pongan la guitarra por el lado, porque creo que ya eso es. he estado se me han estado produciendo muchas cosas en la cabeza. Qué bueno. Wow. Y que creo que ya el Señor empieza a dialogar conmigo y a darme dirección, para dar dirección a otros también. Qué bueno. Tremendo, René. Me toca, como Pablo, desde mi cárcel, darle instrucciones a otros. Eso. Amén. Nos queda un tiempo más, el que el Señor determine para ti, para Felo, nuestras oraciones. Gracias por servir al pueblo cristiano por tantos años. Gracias por darnos tanto y tanto de ustedes. Y aquí estamos para ustedes dos en lo que necesiten. Así Cuenta es. con Nueva Vida para lo que sea, papá. Les amamos Gracias. a ambos. Los amo mucho y saludo al pueblo. Un abrazo para todos. Amén. Te necesito, Dios, qué hermosa. Mantengamos en las oraciones a Pastor Sí, señor. Felo, a Pastor René González. Van a salir adelante en el Eso nombre de es. Jesús, lo creemos.